la deplorable condición del hombre y el poder de Dios. La semana pasada habíamos visto historia de la religiosidad humana. El siguiente capítulo de este libro tiene como encabezado la religión y la moral. Todos estos, me parece que íbamos a ver 8 o 7 puntos. Les decía, son ideas desarrolladas de este hermano, Martyn Lloyd-Jones, pero son, por así decirlo, un bosquejo de su sermón. No es que sean 8 enseñanzas, sino a lo mejor son 8 cosas que nos van a ayudar a recordar todo este capítulo completo, porque son algunos de los libros, en específico eran sermones que él predicaba en su iglesia. Entonces, de una serie de 4 sermones que él predicó del Evangelio, se editan esos sermones y sale este libro. Agregan un último capítulo. Pero entonces son 8 cosas que quisiera que nos ayuden a recordar la enseñanza principal de lo que vamos a ver hoy. Si vamos a Romanos capítulo 1, la semana pasada hemos estado ya viendo, ¿no?, algunos pasajes y en específico este versículo 18 es lo que más veo que el libro se enfoca a que nosotros entendamos exactamente qué significa este versículo 18. Es uno de los versículos más profundos que pueden haber y que nos pueden ayudar a comprender el Evangelio y sobre todo, si ya lo comprendemos, pues a compartirlo. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Lo que vamos a ver hoy es esta frase: porque la Biblia dice impiedad e injusticia. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice esta declaración y debemos de tener mucho cuidado siempre, porque a veces hasta el orden de las palabras tienen muchas cosas que enseñarnos y los conceptos. De hecho, si se fijan, primero menciona impiedad e injusticia. De ahí sale el título de este capítulo. A lo mejor unas palabras más modernas o que nos pudiéramos familiarizar más es como le tituló el hermano este capítulo: la religión y la moral. Entonces, piedad es como la relación de la religión y justicia es como relacionándolo a esa palabra moral. Necesitamos dejarles bien en claro a todas las personas que les vamos a compartir el Evangelio, porque es necesario que entiendan bien qué dice la palabra de Dios acerca de la religión y de la moral. Se ha dejado a un lado a través de los siglos, se ha estado suprimiendo, por así decirlo, la religión. Nosotros cuando escuchamos esa palabra religión en estos días, podemos tener muchos conceptos en la cabeza. Podemos pensar que a lo mejor es algo negativo, es algo como que frío quizá, pero en aquel entonces, cuando se escribe este libro y siglos atrás, cuando tú hablas de religión, es algo completamente bueno, completamente positivo, que bendice, y era un término que ellos decían: si tú hablas de la religión, es algo en lo cual tú tratas de relacionarte con Dios. Entonces ahora yo creo que a lo mejor escuchamos religión y nosotros decimos: es que él es muy religioso. Como que vemos, es algo muy frío, es muy farisaico, o es muy fanático. Pero entendamos en este momento que la palabra religión que vamos a estar usando ahorita es algo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, se ha dejado a un lado la religión, quedando solo con la moral y la conducta a través de los siglos. Más o menos la fecha donde se escribe este libro, yo creo que fue hace unos 60 años. Unos 60 años, quizá más, no recuerdo, pero por las fechas cuando el hermano escribe sus libros y ya fallece. Les decía, es
uno de los grandes teólogos del siglo pasado, yo veo que ya hay cambios. Ya la sociedad en aquel entonces, y a nosotros nos ha tocado la transición en estos años, han empezado de muchas maneras en el mundo, como que se nos ha estado atacando y decir, ¿sabes qué? La religión ya no sirve para nada. La religión es algo que inventaron los hombres. Si te fijas, la religión tiene que ver más con siglos anteriores. Y te empiezan a sacar muchas teorías que suenan muy intelectuales, donde te dice, es que nosotros ya estamos en una era moderna, lo que ellos creían así como magia, como brujería tal vez. Nosotros ya entendemos científicamente por qué suceden las cosas. Y por ejemplo, a lo mejor cuando no existían los microscopios y analizaban las enfermedades, como que todo lo atribuían espiritual. Y de alguna manera, eso es solo un ejemplo. Empezaron a bombardear a todo el planeta diciendo, la religión es algo del pasado. Ya ahora nosotros solamente vamos a hablar acerca de la ética y de la moral. La ética y la moral es que no necesitas ni la religión para vivir de una manera correcta. Pero sin embargo, hermanos, hoy mismo también se ha suprimido la injusticia, la moral. Se ha suprimido la justicia, perdón. Les digo, a lo mejor en el siglo pasado sí había mucha intención de seguir teniendo culturas civilizadas con buena moral, pero a la vez quitarle la religión, quitar a Dios, por así decirlo, de la ecuación. Entonces debemos de entender muy bien por qué hay un orden en Romanos, y Pablo menciona primero, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y lo que plantea aquí el hermano es que la injusticia sale a raíz de que nosotros no somos piadosos. O sea, la inmoralidad se desata porque olvidamos la religión al Dios verdadero. Entonces, pareciera como que en algún punto la humanidad ha querido hacer. Podemos ser morales, podemos ser gente educada, que refrena a lo mejor la maldad, sin necesidad de Dios. Y eso de alguna manera ha penetrado a toda la humanidad. Y por eso mismo, como que no ven su necesidad de Dios. El propósito de este capítulo que vamos a ver es hacerles ver ese punto ciego. Dice, hoy día es invertido el orden de la impiedad y la injusticia. Es en ese sentido de que te dice, la piedad en siglos pasados siempre se tuvo como la base de todo. Si tú tenías una buena religión, eso afectaba a la sociedad. Pero ahora quieren invertir eso. Al menos cuando se escribe este libro y hasta hoy en día, ¿no? Lo que se quiere hacer es anteponer la justicia a la religión. Lo vemos, por ejemplo, en las naciones de Inglaterra o de Estados Unidos. En algún punto de su historia, ellos eran muy piadosos y tienen fundamentos de la Biblia, pero empezaron a sacar todo eso. Y a la vez como que querían decir, no pasa nada, no es peligroso, podemos seguir siendo gente civilizada, podemos seguir conteniendo la maldad del mundo sin la necesidad de la religión. Solamente pues vamos a hablar de ética, vamos a hablar de moral. Ahora eso va a ser lo más importante. Si tú empiezas a adoctrinar a todo un país, a todo el mundo, de que tienen que ser gentes morales, pues entonces se puede lograr ese objetivo. A lo mejor fue algo muy discreto donde empezaron a relegar todo. Ya no sean religiosos, ya estamos en una era moderna. Ya todo eso de la religión son como que fábulas. Ahora ha llegado otra era donde nos hemos dado cuenta como que el hombre inventó esas cosas porque pues no tenían la tecnología de ahora, el conocimiento de ahora, los razonamientos del hombre moderno.
Cuando tú antepones la moral a la religión, eso se convierte en un insulto de Dios. Es el otro pensamiento que Él nos deja. No es cualquier cosa hacer esto, no es cualquier cosa y invertir este orden, aunque pareciera que persiguen un buen fin. Yo creo que todos los países, todo el mundo trata de a lo mejor tener una sociedad tranquila. Ahora, ayer que estábamos platicando pues si recuerdan, ¿no? Que comentábamos acerca de esos países de primermundistas donde dicen, no, ellos hacen cosas donde se respeta que tú dejes tu puesto. Por ejemplo, allá en Japón, lo que nos comentaban ahí, en otros países como, pues conocemos, ¿no? Suiza, España, donde no hay violencia extrema como aquí. Aunque ellos quisieran actuar y decir, podemos ser morales sin necesidad de la religión, eso se convierte en un insulto a Dios. Lo que debemos de intentar, hermanos, es que las personas deben de entender que tratar de ser buenas personas sin la motivación correcta o sin la base correcta de lo que produce la moralidad, eso es algo imposible. Si tú no tienes a Dios en tu vida, tú no puedes ser una persona moral. Pero a la vez, muchas enseñanzas de estos últimos años nos quieren decir que sí es posible. Nos quieren decir, si sacas a Dios y promovemos valores, a lo mejor metemos a las primarias. Nosotros tenemos, pues yo creo que desde primaria y secundaria, materias así de educación cívica, ética. Tenemos esas materias donde yo creo que los gobiernos dan por sentado de que es suficiente. De qué decir, no, nada más mete al currículum de las materias que tienen que hablar acerca del respeto y las frases como Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y ya con eso es suficiente. Pero aquí eso va a desenfocar, va a desatar un desastre y sobre todo se va a convertir en un insulto a Dios. Y por lo mismo, hermanos, cuando nosotros compartamos el Evangelio, tenemos que dejarles bien en claro que todo empieza con Dios y todo se trata acerca de la adoración de Dios. Les digo, es a lo mejor difícil un poco en estas épocas porque ya empieza a haber más escepticismo a la religión, a lo mejor ya empieza a haber más ateísmo. Ya tenemos años, a lo mejor un par de siglos de que se nos han metido ideas de que todo es relativo, que no hay una verdad universal. Y eso pues afecta a todo mundo. Nosotros podemos ver eso en muchos movimientos que buscan ese fin, que parece que es algo positivo, pero en realidad no están honrando a Dios. Ahí les va un ejemplo. Yo hace algunos domingos les platicaba bueno, no sé si se le pudiera decir como activista, pero es un gran personaje ahorita en estos días, muy inteligente, un judío que se llama Ben Zafiro, y siempre anda haciendo debates y hablando en pro de la vida, en pro de la familia, y él persigue que tengamos una sociedad menos inmoral y desenfrenada. Él está en contra del aborto y tiene debates muy buenos, argumentos donde sí humilla a las contrapartes de todos estos movimientos que están con esa agenda de destruir a la familia. Pero sin embargo, él nunca lo van a ver hablando acerca de que todo proviene de Dios, que debemos de regresarnos al culto y de Dios que estableció las leyes morales. A Él le tenemos que rendir la adoración. Si se fijan, no es muy honesto, no es directo y decir todo se trata de Dios, sino más bien decir, yo sí creo a lo mejor en el Dios de los judíos, pero lo que más me interesa
es que el mundo no sea tan inmoral. Yo pienso, hermanos, que hasta los movimientos pro vidas que podemos identificar hoy en día como cristianos, hasta esos mismos movimientos pueden estar perdiendo este enfoque. A lo mejor hay algunos hermanos muy bien intencionados y dicen, no, pues hay que frenar que se aprueben las leyes que nos están afectando. Pero de todas formas, yo lo noto eso, hermanos, porque no los veo así como que tan firmes en decir, todo se trata de Dios. Pero bueno, vamos a avanzar porque aquí viene otra frase, dice, anteponer la moral a la religión es insultar al hombre. Cuando nosotros compartamos de Cristo, siempre debemos dejar bien en claro, si tú piensas que siendo una gente buena, siendo alguien que no es tan malo, ya es suficiente, ¿no? Primero que nada, insultas a Dios y después insultas al hombre. Y debemos de hacer ese esfuerzo para hacerles ver esta realidad. Volvamos allá a Romanos capítulo 1, pero fíjense cómo dice el versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Nos podemos identificar a través de los siglos, desde el inicio de la humanidad, desde que salieron del Edén, siempre ha sido esta verdad. Nosotros lo podemos ver a través de los siglos. Y Pablo da estas afirmaciones y a través de la carta de los Romanos va a ir hasta las últimas consecuencias del peligro de hacer todo este tipo de cosas. Nosotros, cuando vemos bien claro esto, es por ejemplo los argumentos de las personas que quieren destruir la familia ahora. ¿Cuáles son ese tipo de argumentos? Es como decir, son tontos ustedes, anticuados. Ustedes ya están con una mentalidad del pasado. Nosotros somos más inteligentes, somos la era moderna y ya sabemos qué es lo que más necesita la sociedad. Necesitamos dejar de tener todo ese tipo de lastres como el matrimonio, como el unirnos en mismo sexo, como en hacer infinidad de cosas, ¿no? ¿Verdad? Que deshonran a Dios. Ellos están de alguna manera diciendo, esto es donde debiéramos de haber estado desde hace mucho tiempo. Han habido siglos y siglos donde la religión ha frenado lo que todos debiéramos de haber estado viviendo. Si yo quiero amanecer y decir, pues ahora soy mujer y antes de que se termine el día, yo digo, ahora ya soy hombre, me tienen que respetar. Yo a lo mejor en cierto día de la semana entro a los baños de las mujeres y después exijo que también me dejen entrar en los baños del sexo opuesto, viéndolo de ese punto, ¿no? de la biología, porque ellos en su mente pues tienen derechos, ¿no? de hacer cualquier tipo de cosas. Y les digo, de ahí se desembocan muchas perversidades. Por ejemplo, aquellos que tratan de justificar las relaciones sexuales con los niños. Y siempre sus argumentos van a decir como, esto es lo de hoy. Nosotros vemos esta realidad de Romanos 1:18, donde ellos están quitando toda la justicia y Dios se va a rebelar contra ellos, contra todos los que, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Algunos van a creer que no son personas como que están contribuyendo a todo este desastre así tan directamente. Pero en el momento cuando nosotros nos hacemos sabios y solamente nos interesa nuestra conducta y decir, todo se trata del hombre. Si tú te portas bien, si tú eres una persona moral, ya estás en el camino correcto. Pero este hermano dice, no, en ese momento insultas al hombre porque en realidad el hombre es mucho más elevado
del concepto que ellos tienen de sí mismo. El hombre, hermanos, tenemos una imagen y semejanza a Dios. Y si nosotros sacamos a Dios de la ecuación y decimos, ya no se trata de relacionarte con Dios, se trata de ser buenas personas, entonces también estás ofendiendo, estás insultando al hombre, porque lo estás rebajando como su propósito de haber sido creado. El hermano plantea un ejemplo que yo creo que nos puede ayudar. Él dice, si nosotros vemos que un niño de repente se le restringe de su familia, a lo mejor se le aleja simplemente de su familia, y luego ya tiene un mes sin ver a sus papás, a lo mejor lo secuestraron o algo, y tú a ese niño le quieres dar muchas cosas para tranquilizarlo. Entonces le dices, no, mira, aquí está la mejor ropa, aquí está la mejor comida, aquí está un cuarto muy bonito, una casa bien, espectacular, pero no estás dándole lo que el niño necesita. ¿A quién necesita? A sus papás. Y cualquier otra cosa, por más excelente que parezca, para él es un insulto. Es decirle, pues tú no entiendes que esto que me estás ofreciendo no tiene el valor de lo que yo tenía antes, de lo que yo poseía antes. Yo tenía a mi mamá, yo tenía a mi papá, yo podía convivir con ellos y recibir su amor. Y cualquier otra cosa que tú me estás ofreciendo, por más espléndida que sea y que trate de calmar esa necesidad, no sirve para nada. Eso es lo que está haciendo las personas. El mundo está haciendo eso con el hombre y debemos de enseñarles eso, hermanos. Porque todo el mundo está buscando ser satisfecho con tantas cosas que le presenta el mundo. Puede ser tener satisfacción con un buen trabajo, con un desenfreno sexual, con relaciones extramaritales, con robar a las personas. Puedes tener plenitud con una religión. Puedes tener plenitud siendo buena persona. Y se puede poner cualquier otra cosa, pero mientras no sea Dios, no va a llenar ese vacío, que es lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, por eso son muy importantes estos dos puntos. Y ahí va uno más. Anteponer la moral a la religión no proporciona ninguna autoridad ni razón final para la vida del hombre. Y es que eso es lo triste, hermanos, cuando alguien pretende compartir el evangelio hoy en día, puede estar planteando este tipo de cosas y pensar que es el evangelio. Decirles, ¿quieres tener una vida que ya no tengas tanto pecado? Pues ven a Cristo. Primero, sé una buena persona y ya es lo más importante antes de que te congregues en una iglesia, de que crezcas así en una iglesia local. Entonces, lo que hace la moral, según este hermano dice, simplemente te está diciendo qué es lo que debes de hacer. Tienes que ser una buena persona, pero no te está de todas formas aclarando tu propósito final de vida. Nada más con que veas qué es el bien y el mal, con que no seas tan desenfrenado, con eso es suficiente. Pero hasta ahí. No les está apercibiendo de que hay una eternidad, no les está percibiendo de que hay algo mayor que el placer y la felicidad. El hombre ya no puede aspirar a algo más, en pocas palabras. Nada más, mientras tengas todo aquí en la vida, seas una persona honesta, eso es suficiente, pero no puedes aspirar más de eso. Un pensamiento más. ¿Cómo se supone que tengo que vivir una vida recta? La moral simplemente te dice, trata de portarte bien, trata de no infringir tantas leyes, pero no te está diciendo la raíz de la motivación de todo eso. ¿Por qué? Porque lo que nos va a ayudar a tener una vida moral
es la piedad. Si sacas a Dios de la ecuación, si sacas tu relación con Dios, tú no puedes ser una persona moral. Ellos simplemente van a decir, vamos a enfocarnos en sí, estar de acuerdo en ser personas éticas, morales, tratar de vivir correctamente, pero únicamente te están diciendo, están intentando decir qué es bueno y qué es malo, pero no te están ofreciendo la solución. Entonces, ¿cómo se supone que tengo que vivir una vida recta? Si también ellos persiguen ese objetivo y lo quieren hacer en sus términos, pues yo creo que confunden a la gente. Dice este hermano, un hombre puede saber de que cierta manera de proceder está mal, pero eso no importa. El problema es que no tienen poder para hacer las cosas buenas. Fíjense en Romanos 7, si nosotros vamos ahí. Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. A lo más que ha podido llegar el mundo, hermanos, de intentar resolver todo el caos de este planeta, es como de plantear y decir, tenemos que ser buenas personas. Estamos tratando de ser buenas personas, pero no es suficiente. Aunque te puedan decir, esto solucionaría las cosas. Y nosotros lo vemos muy fácil, por eso un solo ejemplo de muchos es, por ejemplo, el socialismo. El socialismo, ¿qué es lo que persigue? Que todos vivan de manera feliz, que seamos plenos, que no nos falte nada de nuestras necesidades físicas. Vamos a resumirlo así de esa manera sencilla. Pero en la práctica, ¿en qué ha terminado esos países socialistas? En un desastre. Aquellos que se supone que quisieron llegar al poder para dar bienestar a todo el pueblo, terminan suprimiéndolos, ellos enriqueciéndose y ellos en la pobreza extrema. Entonces su filosofía no está tan mal. Su filosofía es decir, todos parejos, todos con el mismo sueldo, todos, o sea, ya no debe haber pobreza. Vamos a hacer eso porque no queremos la pobreza. Pero son países que terminan así, en la codicia, los que están en la esfera alta, y todo lo demás en una pobreza extrema. Lo podemos ver así en muchos otros movimientos y filosofías que te pueden decir, este nuevo presidente trae unas buenas propuestas, pero a lo mejor sí están más o menos apegadas a la Biblia, pero ya a la hora de ejecutarlas, ahí empieza a haber la corrupción. Empieza a saltarse el sistema, pues todo eso que se supone hicieron para beneficiar al justo, para no ser una desventaja a aquellos que son buenas personas. Y todos lo conocemos, ¿no? En las cárceles, los que conocen las leyes, pues, ¿no? Pueden manipular el sistema para que de todas formas los que son poderosos sean aquellos que se libren de que se les ejecute una justicia. En vez de ser castigados, ellos quedan libres. Entonces, se fijan, de todas formas el sistema se hizo con ese propósito de beneficiar al que padece injusticias, pero ya en la práctica no sirve de nada. Y eso es en todo el mundo. Nosotros debemos de plantearles, hermanos, que la única solución para todo ese desastre, pues no está en la moral. Otra declaración, la moral no puede ayudarnos, no tiene poder que ofrecer. Está la piedad, está la religión, está todo ese pensamiento que debiéramos de promover, de ser personas que busquen a Dios. Y en base a eso, si tú arreglas todo eso, si tú arreglas tu relación con Dios, vas a ser una persona que va a contribuir a toda la moral, a la ética, a que se solucionen todos los problemas del mundo. Pero ellos lo invierten. Está invertido. Y ellos, cuando ya cambias este enfoque de la moral, se quedan así como cortos.
porque nomás te están diciendo, sí, hay un problema, pero no te dan la solución. Y nosotros, pues conocemos cuál es la verdadera solución. El Evangelio que restaura la relación del hombre. Cuando nosotros somos reconciliados con Dios, ahora Él sí cumple su propósito. Ahora Él ya vive plenamente. Ahora Él sí está en la ecuación correcta. Dios está hasta arriba, después soy yo, y yo me someto a Él. Y el Evangelio restaura toda esa comunión. Y a raíz de eso, yo empiezo a ser una persona que por mis afectos a Dios puedo amar a los demás. Yo puedo obrar moralmente. Dice así, le dice al hombre que él es más importante que sus acciones y su entorno, y que no podrá enderezar lo que hace y lo que lo rodea si no se endereza el primero. El Evangelio no insulta al hombre, como veíamos anteriormente. El Evangelio nos pone en el lugar apropiado y nos dice, tú eres alguien más importante que tus acciones. Tú eres alguien muy valioso porque eres creación de Dios y fuiste hecho con un propósito de relacionarte con Él. Por eso es muy bueno, es muy importante entender el Edén y todo eso. Dice, apela al hombre en su conjunto, cuerpo, alma y espíritu, intelecto, deseo y voluntad, dándole el punto de vista más alto posible. Entonces, lo que hacía la moral, decía, tú mientras seas alguien que intenta ser buenas personas, ya con eso es suficiente. Pero el Evangelio te dice, no, si tú fuiste creado con un propósito, tienes alma y espíritu y un intelecto que se debe de rendir a Dios, eso es más supremo que la idea que te ofrece todo una vida moral. Además, el Evangelio, hermanos, sí nos da poder para hacer las cosas. Es lo único que nos va a ayudar a ser buenos ciudadanos. Pero porque ya entendimos algo que es mucho más importante que ser moral, es reconciliarnos con Dios. Ahí va la última declaración, dice, la impiedad es el mayor pecado que existe. Es exactamente lo que significa ese versículo de Romanos 1:22. Fíjense, los repito. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Entonces, no ser alguien piadoso, pues es lo más necio que puedes hacer. Dejar de buscar a Dios como el objeto principal, el objeto mayor de la vida del hombre, es lo más necio que puedes hacer. Eso va a hacer que caiga un desastre en la humanidad. Y de esa manera nosotros podemos mostrarle a las personas por qué crees que tienes tantos problemas. ¿Por qué crees que tienes depresión? ¿Por qué crees que no puedes ser feliz? ¿Por qué crees que has tronado muchas veces en el matrimonio? ¿Por qué crees que tienes cierto vicio? O sea, no has entendido que tú no tienes poder para vencer todo eso, porque no estás en una buena relación con Dios. Es la causa de todos nuestros problemas. Cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, la humanidad tiene que volver a Dios y empezar con Él. Y para eso, bendito sea Dios, que la puerta sigue abierta, es el Evangelio, es Jesucristo. Les digo, es un enfoque distinto a lo mejor en el cual nosotros no hemos presentado el Evangelio así anteriormente. Son 4 cosas y al final presentamos la solución. El domingo pasado vimos una, hoy nuestro enfoque es decirle, no es necesario que seas una persona moral. Hay algo mucho mejor y mayor que eso. Cuando tú tratas de ser una persona buena y moral, estás insultando a Dios, estás insultando al hombre y a fin de cuentas ni siquiera estás contribuyendo nada para que se arregle, para que una persona verdaderamente sea moral. No estás tratando el asunto de raíz. Este fue el capítulo, hermanos. Yo no sé si haya dudas o cosas. Vamos a lo mejor ahorita se planteó todo de manera
como, pues sí, como un estudio. Pero nosotros debemos de tener mucha confianza en la Escritura, que es lo que les va a mostrar eso. Por eso quise traer algo práctico, como la semana pasada. A veces si tú estás compartiéndole a alguien el Evangelio y a lo mejor pudieras saber darle un discurso más o menos como lo que yo di ahorita. Yo lo hice en términos a lo mejor de explicarlo, esa verdad, del desastre que pasa cuando antepones la moral a la piedad. Pero lo que más les invito, hermanos, es que usemos la Biblia para que ellos puedan ver eso. Entonces, yo creo que tiene más poder que nosotros les hagamos ver desde el texto, si ellos tienen una Biblia, que vean literalmente los pasajes. No tanto así como en plática. Le puedes dar una plática informal, Dios puede usar eso en gran manera, pero yo estoy convencido de que es mucho más poderoso que vean versículos directamente de la Biblia. Entonces, aquí va otro cuadro. Vamos a ver 3 columnas. La primera columna es cómo es Satanás, cómo se le describe en la Biblia. Él siempre quiso ser como Dios. Esa es una característica. Y desde que nosotros salimos desde el Edén, ese es nuestro estado. Nos asemejamos a esa característica mientras no seamos hijos de Dios. Entonces vamos a estar leyendo esas citas. Yo voy a leer la cita de Isaías 14. Dice los versículos 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Y eso es lo que nos dice la Escritura de Satanás, alguien que quiso ser como Dios. ¿Qué dice Génesis 3:5? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ajá. Eso es en lo que se ha convertido también el hombre. También quieren ser semejante a Dios. Dice ahí no sé si sigas ahí en Génesis, léenos estos 2 versículos, el 2:16 y el 3 del 1 al 4. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y el 3, 1 al 4? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente para que cayera el hombre? Los engañó. Fue astuto. Y nosotros, ahora que ya somos un hombre caído, una mujer caída, engañamos a las personas. Tal vez tú no sepas de qué manera engaña a las personas, tu amigo o aquel que le quieres compartir el evangelio, pero la palabra de Dios se lo puede revelar. En el momento que nosotros leemos así la Escritura, debemos de tener esa confianza de que la palabra de Dios es como fuego. Y le puedes llevar esta historia de Génesis 27 y tú le explicas, mira, ¿por qué crees que Jacob le roba la primogenitura a Esaú? O fue algo y le empiezas a explicar la historia, se la lees y decirle, su mamá le dijo, vamos a disfrazarte de tu hermano. Y luego el otro andaba como que asustado, pero luego si se da cuenta me va a maldecir en vez de bendecirme. No pasa nada. Y yo creo, pues ya sabemos, ¿no? Esaú era igual de peludo más que yo, porque dice, pues le puso pieles de un animal.
Y ahí lo anda tocando, o sea, lo engañó y hasta le decía, oye, ya estaba ciego, ¿no, Isaac? Yo escucho la voz de tu hermano, pero sí te sientes como él. Y le digo, no, sí, yo soy. Entonces él también engañó. Entonces la palabra de Dios tiene poder cuando nosotros leemos esos pasajes de hacer entender a las personas. Nosotros pudiéramos estar hable y hable, pero debemos de usar la Biblia. Y es la obra del Espíritu Santo que va a obrar. Necesitamos hacerles ver quién es el hombre. Juan 8:44. Hay otra característica del enemigo que es mentiroso. Y así se le escribió. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. Entonces, así le define la Escritura a Satanás. Y cuando nosotros vamos al Salmo 58:3, nos está diciendo que el hombre caído es exactamente lo mismo. Dice, desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Y nosotros, tú pudieras tratar de plantear esa verdad y convencer a las personas. Y ellos decir, no, es que yo no soy mentiroso. Y le puedes tratar de dar un discurso, pero yo te invito a que los lleves a ese pasaje. Y te va a decir, ¿sabes qué? Tú puedes tener esa opinión. Ahí estás demostrando que él queriendo ser sabio se está haciendo necio. Está cegado, obviamente. Pero tú siempre tienes que decir, dice, así dice la Escritura acerca del hombre. Desde que nacemos, desde la matriz, estamos desviados. Hay muchos creyentes, muchos teólogos, hay hasta pastores que se les hace muy fatalista esto. O sea, como que dicen, no, está así, muy extremo eso. O sea, ya te haces malo cuando se acaba la niñez. Pero no es así. Nosotros ya heredamos la descendencia de Adán, el hombre caído. Entonces, es importantísimo que les mostremos este tipo de versículos, hermano. Otra vez, este mismo capítulo de Juan nos decía que Satanás desde el inicio era asesino, homicida. ¿Qué dice Génesis 4:8? Y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es el primer homicidio que se registra en la historia. Justo antes de salir del Edén, ya empieza a ver la muerte. Eso, o sea, no tardó una generación, no tardó mucho tiempo donde ya el hombre empezó a asesinar. Hay otro pasaje en Mateo 5:21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota es merecedor del infierno de fuego. ¿Por qué? Porque Jesús les decía, lo que hay en el corazón cuando tú insultas a tu hermano es exactamente lo que hay en el corazón de un asesino. No puede tolerar, no le importa que es hecho a imagen y semejanza de Dios y lo asesina. Tú dices, no, pues yo no he asesinado literalmente a alguien, pero tienes exactamente el mismo corazón caído. Y nada más la Escritura, hermanos, yo creo hasta sería muy bueno ponerlos a leerlos. Si sabe leer la persona, léelo tú, a ver cómo dice en tu Biblia. Y ahí es donde el Espíritu Santo, debemos de tener fe, orar mucho por nuestros discípulos potenciales, a los que les compartimos el Evangelio, y decirle, utiliza este versículo. A nosotros se nos puede parecer hasta trivial, así como que voy a tratar de convencerlo con otro discurso más así, más acertado, más elocuente, pero no. Lo que debemos de confiar más es la palabra de Dios.
el acusador. Alguien en Génesis 3:12, ayúdenos. Pero déjenme leer yo primero aquí en Apocalipsis 12, donde se nos da esta otra descripción de Satanás. Dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Y así es, ¿no? Desde que se registra en la Biblia, vamos a ver esa faceta de Satanás. Él es un acusador. ¿Qué dice? ¿Quién tiene Génesis 3:12? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, otro acusador. En ese mismo día, en esa misma hora donde pecan y caen, es la caída del hombre. En ese momento, el hombre no quiere ser responsable de sus actos. Él quiere acusar. Leo Mateo 4:3. La otra característica de Satanás, ser el tentador. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Otra vez, así se le describe a Satanás. Él tentó al mismo Jesús. Y nosotros como hombres también somos iguales que Él. ¿Qué dice todo en especial el final del versículo 6, Anaí, en el capítulo 3, léelo todo, 3:6? Y vio la mujer que era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y algo codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ajá. Entonces aquí se nos habla, ¿no?, a Eva tentando a Adán, y es el primer registro, pero en realidad toda la Biblia en un estudio cronológico podemos hacer ver a las personas por qué nosotros nos convertimos también así, en tentadores. Es algo que ellos no van a querer aceptar, va a ser así ofensivo, pero nada más la palabra de Dios se los va a revelar. Por eso ocurre pues sí, el pecado. El mismo hombre tienta a otros a llegar a hacer maldades. Cuando tú animas a alguien más, oye, vamos a robar cierta cosa, o empiezas a tentar a alguien para tener relaciones fuera del matrimonio, o hacer cualquier tipo de cosas. Eso, si el hombre no ve ese pecado, no va a querer la solución, no va a ver que en realidad está en un problema, está en un peligro. Y ahí es donde van a anhelar la solución, van a anhelar el evangelio. Entonces, se fijan, pues es otra herramienta. La más poderosa es la escritura. Y ojalá que nos esté ayudando, ¿no?, a compartir la próxima vez a alguien más. Podemos hacer también nuestros tipos de bosquejos. Podemos decir, hoy te voy a hablar qué pasa cuando tratas de ser una persona buena, pero sin Dios. Y ya, después ahí está esa película, ¿no?, el que cambia los tiempos, que de eso se trata. O sea, los teólogos del pasado plantean eso, como que decían, no, vamos a seguir persiguiendo lo mismo, que sea un mundo bueno, que no sea nada desenfrenado, pero sin Dios. Eso es algo peligrosísimo. El evangelio siempre tiene que estar como la única solución. O sea, no podemos seguir siendo perfectos, tienen que ver que nosotros nos humillamos y tratamos de ser como Jesús. La semana pasada que veíamos este otro cuadro, ya tienen sus hojas, ¿verdad? Ahí vemos la otra columna. Ahí es donde aspira el creyente. Si eres hijo de Dios, tienes que aspirar a ser como Jesucristo. Pero ellos en realidad tienen que ver este otro cuadro. Tú estás siendo como tu padre, el diablo.
Entonces suena así feo, a lo mejor no decírselo directamente, pero pues tal vez, miren, ¿saben qué? Yo creo que tenemos que ponernos mucho en manos de Dios y yo a veces batallo como en decirles las cosas así tan directas, pero a la vez yo quiero invitarles a que le pidamos mucha gracia a Dios y decirle, si tengo que decirlo así tan directo, ayúdame a decirlo con todo el amor posible y que vean que les amo. Juan el Bautista decía las cosas así. Y tristemente hay cristianos evangélicos que dicen las cosas así, bien directas, pero sin nada de gracia y sin nada de amor. Eso sí, no quiero que lleguemos a ese extremo. Tenemos que aprender a ser directos, pero también hasta como derramar lágrimas. Es una bendición que Dios les puede dar y decir, es que yo te estoy diciendo esto es bien duro, pero a la vez lo necesitas. Es lo que veíamos el domingo pasado. El domingo pasado yo les decía que es como cuando un niño lo vas a llevar a una vacuna y él va a pensar, pues me van a hacer un mal, me va a doler, pero es necesario. Cuando tú empiezas a curar algo, a veces no es tan agradable. Primero tienes que hacer cosas antes de que poner una venda a una herida y que se ve tranquis. Antes de eso, ¿qué tienes que hacer? Una tallada con jabón para que no se infecte. Entonces eso sí duele, eso no cualquiera lo quiere. Pero ya después lo vendas y le das esperanza. Entonces así es el Evangelio. Tenemos que aprender a tener mucha gracia, mucho amor. Y yo les invito, escuchen los sermones. Hoy les compartía hoy cómo el apóstol Pablo compartía su testimonio. Entonces él está diciendo, yo en el pasado así era terrible. Yo perseguía a la iglesia, pero ahora yo soy el perseguido. Ahora yo no puedo dejar de hacer aquello por lo cual fui enviado, compartirles de Dios. Entonces él era bien valiente en compartir su testimonio y respecto a lo que decía Gema, ¿no? Es bueno decirles que estamos también batallando, pero también debe de haber una gran diferencia y decirle, no, yo antes no veía ese orgullo, yo era bien soberbio, no aceptaba todo esto que te estoy compartiendo aquí, pero Dios me confrontó. Bueno, pues aquí le vamos a parar, porque siempre veo como que les es de bendición, ¿verdad? Tener un tiempo de oración y orar por los prospectos a los que les vamos a compartir el Evangelio. Estamos en marzo, ¿sí, verdad? En la primavera. Nos quedan otras 3 estaciones, 2 estaciones. Ya se acabó invierno, bueno. Estamos a una cuarta parte del año y tenemos que compartir a alguien de Cristo, aunque sea ya en diciembre. Hay que ir agarrando colmillo, hay que ir afilando la espada. Primero que nada, nosotros debemos de confiar en ellos, en su poder, en decir, me voy a sentar y le voy a empezar a explicar estos pasajes y tú haz la obra, Dios. Si tú ya explicas todo, ahorita usando el bosquejo de este libro, vamos en el punto 2 de los 5, pero si ya yo le expliqué los 5, los comprendí bien yo, y él no quiso aceptar el Evangelio, yo ya puedo descansar. Lo demás es obra de Dios, yo hice mi trabajo. Bueno, miren, les digo, es bien importante que oremos por aquellas personas que van a compartir el Evangelio. Yo ya les había dicho una ocasión, me bendijo mucho cuando estaba leyendo ese diario de George Mueller, cuando su compañero de ministerio, el otro pastor que predicaba, decía, me ha avergonzado, porque cuando él predica, sí vienen las almas a Cristo, y cuando yo predico, no. Y yo ya me di cuenta que él sí está orando todos los días para que vengan a los pies de Cristo, para que Dios abra los corazones, y yo no lo estoy haciendo. Y dice, hasta que empecé a orar por eso, hubo una respuesta, porque los dos predicaban igual. Los dos predicaban, eran excelentes predicadores. Conocían muy bien la palabra, pero
pero fue a inicios del ministerio de George Mueller, porque toda la vida lo conocemos que fue alguien de oración, pero en sus inicios de ministerio dice, no, hay mucha diferencia cuando este otro pastor predica. Eso no pasa cuando yo predico. Y él se dio cuenta que él sí oraba por aquellas personas. Entonces tenemos que ponerlas en manos de Dios. Por eso hemos hecho la lista y vamos a seguir puliendo, agregando a alguien más a esa lista, o hasta pueden decir, no, quítalo. Qué triste, no, quítalo porque ya se murió de COVID. Fatalista, pero no nos debiéramos de tomar ese tipo. Y quítalo porque ya me gradué del bache, ya no lo va a ver, se fue a otra universidad. Vos ya no agregas a porque se cambió de ciudad o qué sé yo. Ya perdiste la oportunidad. Entonces que Dios no nos deje ser irresponsables en nuestra labor de atalaya, y vamos a orar para que en ese momento, cuando Dios nos presente esa oportunidad, y yo creo que nos las presenta muchas veces, pero nosotros somos cobardes, no nos estamos preparando correctamente, más que nada en fe y convicción del Evangelio. Y yo les decía en el sermón de hoy, simplemente el testimonio, compartirlo, como el endemoniado gadareno. Él le dijo, no, tú nada más di lo que hizo Dios en tu vida. Con eso es más que suficiente. Pero si puedes agregar más versículos y más versículos, es mucho mejor. Vamos a orar. Dios, muchas gracias porque nos diste un tiempo para aprender más acerca de lo que es el Evangelio. Y te pido, Padre, que nos ayudes a atesorarlo, a tomar notas, pero más que nada en nuestro corazón, que no se borre y que tengamos cada día más un mejor conocimiento de tu Evangelio para poderlo compartir con más valor y con más convicción a aquel que no te conoce. Bendice tu iglesia en Cristo Jesús, te lo pido. Amén.